Bueno, buenas tardes. Como les habíamos prometido hoy lunes, vamos a entregarles la teoría de monopolio, que es la que toca según el nuevo cronograma que ya tienen también a disposición en el aula virtual. Estamos en la unidad número 10 y la nota de cátedra número 7 para que ustedes se ubiquen dónde se encuentran estos contenidos en particular. Así que ahora los va a introducir en el tema el contador Simoes. Bueno, hola, ¿cómo están? Hoy, para estar acorde al tema, vamos a intentar monopolizar su atención un rato. Bueno, ¿dónde ubicamos el monopolio, el estudio del monopolio, ¿no? Y esto tenemos que ver, siempre nos usamos como disparador, como organizador, este esquemita que era el que se llamaba el esquema circulatorio simplificado, que nos hablaba básicamente de las interrelaciones que había entre dos mercados, el mercado de bienes y servicios que vemos arriba y el mercado de los factores de la producción que vienen abajo. ¿Quiénes intervenían en ese mercado? Los consumidores, que se llamaban también unidades familiares, que el estudio microeconómico de estas unidades de análisis la habíamos visto en las primeras unidades, ¿no? En lo que era la teoría de la elección y las elasticidades, o lo que, resumidas cuentas, es la teoría del consumidor. Después de eso, ¿qué hicimos? Nos metimos a meter en la otra cara de la moneda, que son las unidades productoras, que también se llaman empresas. Y cuando veíamos las empresas, ¿qué pasaba dentro de las empresas? Veíamos que las empresas, en realidad, recibían factores de la producción y entregaban bienes y servicios. Entonces, toda esa función de producción y de generación de bienes la enfocamos en la teoría de la producción. ¿Para qué nos servía la teoría de la producción? Para entender la teoría de los costos. Pero, ¿qué pasaba? ¿Por qué teníamos que entender los costos? Porque necesitamos saber cuánto nos salía a producir para saber a cuánto tenemos o podemos vender. Y esto tenemos que o podemos depende de qué? De los ingresos que vayamos a obtener, que eso ya no dependen tanto de nosotros, sino que dependen más de qué? De la estructura de mercado en la que nos encontremos. O sea, una cosa es que tengamos muchos competidores y otra cosa es que tengamos pocos competidores, y otra cuestión extrema es que estemos nosotros solos en el mercado. Eso nos da distintas relaciones de fuerza. Acá vemos el esquemita, que estas son las 4 estructuras de mercado que vamos a ver. Ya vimos esta que tiene el nombrecito ese, competencia perfecta. En competencia perfecta recreamos todas las condiciones para que el mercado funcione de manera recontraarmónica, súper aceitada, es decir, muchos competidores, muchos vendedores, información perfecta, producto homogéneo, libre entrada y salida. Pero en la realidad vemos que los bienes y servicios que vamos consumiendo todos los días no los encontramos en estas condiciones ideales. A veces hay mucha competencia, pero hoy en día pesan mucho las marcas. Entonces, hay competencia, pero cada productor vende un producto con una marca distinta. Esto se llama competencia monopolística. Muchos productores, pero ¿qué condición no se cumple respecto de la competencia perfecta? No se cumple la cuestión del producto homogéneo. Acá llamamos producto diferenciado. Esto igual lo vamos, este análisis lo vamos a ver más adelante. La estructura que le sigue en grado de concentración es el oligopolio. Acá hay pocos productores, o sea, competimos con pocos. Y esto nos da una relación que obliga a la interrelación permanente, porque lo que lo hagan los otros va a impactar directamente en mi empresa y viceversa. Y el caso que vamos a ver hoy es el extremo, que es el monopolio, ¿no? Donde estoy solo en el mercado, soy el único que hace alfajores, ni de otra marca, ni pocos. Entonces, esa cuestión, o esa
situación especial de ser el único del mercado, me da lo que se llama un poder de mercado importante. ¿Por qué? Porque tengo control sobre todos estos determinantes. ¿Cuáles son, Silvia? Dale. Ahí vamos. Entonces, para que nos concentremos de vuelta, seguimos con siempre nuestra misma estructura. El objetivo que persigue esta empresa, que ahora va a entrar en una estructura monopólica, recuerden, es maximizar el beneficio, o en el peor de los casos, minimizar las pérdidas. Y esos beneficios era la diferencia entre los ingresos y los costos. Esto ya lo habíamos visto. Es lo que vimos de la función. ¿Se acuerdan que los costos dependían de la función de producción y del precio de los factores de la producción? Ya lo vimos. ¿Y dónde nos tenemos que centrar nuevamente? En la estructura de ingresos. Los ingresos, como Gustavo les dijo hace un ratito, depende de la estructura de mercado en la cual la empresa se va a insertar. O sea, no depende tanto de ella misma. Y los ingresos también habíamos visto que era precio por cantidad. Acá está el contador Simoes indicando eso, digamos. El monopolio, así como vimos las características que tiene la competencia perfecta, vamos a ver las características que tiene este tipo de mercado, que tiene algunas características particulares, así como vimos las características de un mercado de competencia perfecta. Acá está también lo que decía recién, somos, si ustedes se acuerdan, la transparencia que vimos hace un ratito, donde están esas 4 estructuras, hay un solo oferente. Está el señor con su paquetito, su cajita de alfajores. Un solo oferente y muchos demandantes. Bueno, después van a ver que puede haber un solo demandante también del lado de la demanda, pero bueno, no es el caso. O sea, acá hay un solo oferente. La empresa, fíjense la diferencia con competencia perfecta. Esto en competencia perfecta decía, la empresa es tomadora de precio. El precio se lo da al mercado. Y fíjense acá que la empresa formadora del precio tiene poder de mercado. ¿Y dónde se expresa el poder de mercado? En el poder que yo tengo de fijar el precio. Es decir, mi poder de mercado se manifiesta en el poder de fijación de precios que yo tengo. La otra característica, si ustedes comparan con competencia perfecta, decíamos que en competencia perfecta los productos son homogéneos, son idénticos, si no hay ningún grado de diferenciación entre los productos. Y acá, el producto es único. ¿Qué significa que sea único? Que no hay sustitutos cercanos en el mercado. Es decir, están nuestros alfajores, no hay ningún tipo de alfajor parecido a lo nuestro, ni un producto cercano a ese tipo de consumo de cosa dulce parecido a nuestros alfajores. La información obviamente es imperfecta, es decir, a ver, ¿quién sabe cuál sería el precio verdadero, entre comillas, de los alfajores en este mercado? Y acá no hay libre entrada y salida al mercado. Ahora vamos a ver por qué normalmente en un monopolio, o sea, si hay una sola empresa en el mercado, por algo debe ser. Y una es porque hay alguna cosa que impide que ingresen otras empresas al mercado. Ahora vamos a ver en cuáles son las causas que hacen que aparezca un solo oferente en el mercado, y vamos a ver que una de las causas es que hay ciertas limitaciones a la entrada de otras empresas. ¿Querés agregar algo, Gustavo, de esto? No, que acuérdense, acá hay un solo oferente que domina todo el mercado. Y lo que podríamos repasar, acuérdense la palabrita muchos, ¿no? ¿Qué significaba muchos en economía? Cuando ninguno por sí solo puede decidir con sus decisiones lo que pasa en el mercado. Entonces acá se ve una asimetría de fuerzas muy fuerte. Uno solo contra muchos, pero los muchos son insignificantes o de poca significación frente al único. ¿No? Ese es un punto para aclarar. Y acá te lo dejo esto. Dale. ¿Por qué puede aparecer este tipo de mercado? Las causas, a ver. Bueno, ¿por qué puede aparecer? ¿Por qué existen los monopolios? Uno dice, no tendrían que existir. Si hay algo que está siendo muy rentable, muy interesante, podrían ingresar nuevas empresas, podría desarrollarse mecanismos competitivos. Uno de los determinantes o de las causas de monopolio es el control en forma exclusiva de un factor de la producción. Si yo soy el único que tiene ese factor de la producción, obviamente voy a ser el único oferente y voy a poner mis condiciones de mercado. Esto por ahí no es muy fácil encontrar, pero hay ejemplos en economía tanto de niveles macroeconómicos grandes como de niveles inferiores. Cuando tengo un factor solo productivo, la oferta de algo, y esto se dio, por ejemplo, en
Sudáfrica, que era el principal productor de diamantes del mundo, había una empresa que tenía casi todas las minas del mundo de diamante y monopolizaba la oferta de ese producto tan suntuoso. Pero a veces, no lo miremos en forma tan global, pero hay veces que un bien es dominado en forma exclusiva por un solo oferente o en determinado lugar. ¿Cómo sería otro ejemplo de esto? ¿Cuánto vale una botella de agua mineral normalmente? No sé cuánto, una botella chiquita vale un valor. Si tiene un valor, todos los supermercados o las grandes cadenas valen más o menos parecidas. Pero si tenemos que buscar esa botella, tal vez en la universidad, nos pueden cobrar un poco más caro, ¿no? Porque hay menos competencia. Pero si queremos tomar esa botella de agua mineral en el boliche, cuando estamos cansados vemos que vale muchísimo más plata. ¿Por qué? Si es la misma botellita de agua. Eso vale para agua, vale para cerveza, vale para champán, vale todo. Porque ahí, digamos, el bar de ese negocio, de ese boliche bailable, por ejemplo, es el único oferente, domina ese factor. Ahí es un monopolio. El mercado en general no es monopólico, pero ahí adentro es monopolio. Entonces vemos, esto puede valer para los diamantes de Sudáfrica o para la botellita de agua mineral. Después, otra cuestión que otorga monopolio es cuando se le otorga una patente a una determinada empresa. ¿Cuáles son las patentes que nosotros conocemos o que vimos más o que mayor repercusión económica tuvieron en los últimos tiempos? Las patentes de servicios y aplicaciones informáticas. Entonces vemos que, por ejemplo, la mega empresa Microsoft era, digamos, montada alrededor de la patente de los servicios Windows, por ejemplo, ¿no? Es mucho más complejo, pero vemos. Otra cuestión donde están las patentes que otorgan monopolios es, por ejemplo, y esto es mucho más preocupante socialmente, es en los laboratorios. Cuando un laboratorio tiene una patente para publicar determinado medicamento y lo hace él solo. Y uno se preguntaría, ¿y por qué se otorgan las patentes y se deja el mercado a una sola empresa? Y el origen económico de esto, la fundamentación económica de eso es, si esas empresas se esforzaron, gastaron de su plata en lo que se llama investigación y desarrollo, digamos, hay que premiarlas con el uso exclusivo de esa patente por un periodo determinado de tiempo. Entonces, la patente, como tal, en el buen sentido, después se degenera bastante el uso es para proteger lo que se llama la propiedad intelectual. El que la inventó tiene que tener un beneficio por inventarlo y el mundo progresa por las invenciones. Entonces, este es el fundamento más económico, filosófico de las patentes. Otra cuestión que es la más común, o la que vemos en la realidad con más frecuencia, es el monopolio o la exclusividad en la producción de un bien o en la prestación de servicio por una sola empresa, pero en base a una concesión otorgada por el Estado. Y uno cabría preguntarse de nuevo, ¿por qué el Estado le da esta suerte de exclusividad a una empresa? Y esto, digamos, la justificación desde el punto de vista de la teoría económica es porque una empresa, y esto creo que lo comentamos en alguna clase introductoria, porque una sola empresa puede prestar el servicio en forma más eficiente que muchas. ¿Y cuál era el ejemplo más identificable que mencionamos? Imaginémonos que vivimos en las torres o en un edificio y hay varias empresas proveedoras de gas. Imagínense si el gas se puede comprar a, no sé, a Metrogas, a Camusi, a Gasoductos del Sur. Entonces vemos que cada empresa, según el departamento que contrate, va a tener un caño para ir. Entonces el edificio va a quedar todo destruido porque van a subir un caño de cada empresa. Entonces el Estado, para evitar ese despilfarro económico, permite a una sola empresa
la prestación de ese servicio. Por supuesto que esto lo vamos a ver más adelante, tiene que ser debidamente regulado y controlado. El que da tiene que controlar. Si no, hay una palabrita que va a aparecer muchas veces que se llama corrupción, ¿no? También en otro caso que hay, ¿cuál es? La recolección de residuos. Si tienen que andar 2, 3 flotas de camiones juntando las bolsitas de distintas casas, el gasto se triplica y se podía hacer más eficiente si lo presta una sola empresa. Y el cuarto factor, que ya vimos algo, ¿se acuerdan? Cuando estuvimos viendo costos, vimos que los costos estaban a corto y a largo plazo. ¿Y a largo plazo qué era? Cuando podrían variar todos los factores. Y si varían todos los factores, ¿qué podía pasar? Que la producción podría cambiar proporcionalmente, más que proporcionalmente o menos que proporcionalmente. Cuando yo cambio los factores y la producción, estamos repasando economías de escala, ¿no? Cambia más que proporcionalmente, vemos la figura que se llama economías de escala o economías de escala creciente. ¿Y se acuerdan qué pasaba cuando había una economía de escala creciente? La empresa, a medida que iban creciendo, iban viendo reducidos sus costos. Esto también a veces pasa con empresas que requieren de un costo fijo importante, inicial muy grande. Entonces, si una empresa se va agrandando y se van achicando los costos, se va produciendo un monopolio que se llama monopolio natural. Entonces, las otras empresas que tienen que empezar, que tienen que tirarse a ese mercado, no puede competir con la grandota porque esta ya está trabajando con costos menores. Este es el caso que se utiliza mucho para analizar lo que pasa con, si bien no es monopolio, es oligopolio, con lo que pasa con las cadenas de hipermercados frente a los almacenes de barrio, que ahora ese es un tema que está en discusión también, ¿no? Ahora, por la cuestión del aislamiento, es un tema que está en debate, pero las posibilidades que tienen de comprar quienes son grandes no son las que tienen de comprar los chicos, compran a precios menores. Ahí tenemos los 4 factores por los cuales se puede desembocar en un monopolio. Dale, Silvia. Y bueno, acá empezamos con el mismo análisis que hicimos con competencia perfecta, pero ahora pensando que ingresamos a una estructura de mercado monopólico, es decir, que somos los únicos que ofrecemos ese bien, que es único, valga la redundancia, en ese mercado. Y la misma pregunta de siempre, la estructura de costos ya la tenemos por nuestra función de producción y los costos que surgieron por el precio de los factores productivos. Ahora nos tenemos que preguntar por la parte linda, sería, que es los ingresos. Entonces, vamos a preguntarnos cuál es la demanda dirigida a la empresa. Es decir, cuando nosotros decíamos el otro día, salíamos de la puerta y empezamos a ofrecer nuestros alfajores en una estructura de competencia perfecta, nos encontrábamos con una demanda, ¿se acuerdan?, que era horizontal. Al precio que nos marcaba el mercado, o que nos daba el mercado, o que tomábamos del mercado, podíamos vender todo cuanto quisiéramos y pudiéramos. ¿Se acuerdan que decíamos, al lado de la totalidad del mercado, el mercado tenía un equilibrio de 100 millones de unidades y nuestra pobrecita fábrica de alfajores representaba 100 docenas de alfajores? O sea, nada. Por eso no teníamos poder de fijación de precios, o sea, teníamos que tomar el precio que nos daba el mercado. Pero acá salimos a la puerta a ofrecer y nos encontramos con esa demanda. Y fíjense que esta demanda, como dice acá, es la demanda de todo el mercado, porque toda la demanda del mercado se viene solamente hacia nosotros, porque no hay nadie más que venda nuestros famosos alfajores, que son los únicos, y no tiene sustitutos cercanos en el mercado. Es un ejemplo bastante forzado, justamente los alfajores, ¿no? Entonces, esta demanda, ¿sí?, es la demanda del mercado. ¿Y qué otra cosa acá? A diferencia de cuando entramos en una estructura perfectamente competitiva. Si nosotros fijamos este precio, que está acá, estoy marcando yo con rojo, o con el puntero, el mercado nos va a estar dispuesto y en condiciones de comprarnos esta cantidad. Es decir, el monopolista tiene mucho poder, pero no tiene el poder supremo y total. Es decir, si fija el precio, el mercado le va a decir, o los demandantes les vamos a decir, que a ese precio estamos dispuestos, y en condiciones, y esperen que me corrí,
en condiciones de comprar esta cantidad. Si quiere vender esta cantidad, el monopolista, no, esperen que vuelvo para atrás, si queremos vender esta cantidad, el mercado le va a decir, esa cantidad nosotros estamos dispuestos y en condiciones de comprarla a este nivel de precio. Es decir, para vender más debemos bajar el precio y podemos fijar o el precio o la cantidad. No podemos hacer las dos cosas, es decir, queremos vender a 1.000 pesos la docena de alfajores y a 1.000 pesos la gente nos va a comprar, y lo decimos nosotros, 1.000 docenas de alfajores. No, a 1.000 pesos nos van a comprar, está dispuesto en condición a comprar una docena de alfajores. Si queremos vender más, vamos a tener que bajar el precio y el mercado nos va a decir a ese nivel de precio qué cantidad va a estar dispuesto a comprar. O sea, por eso también se llama, fíjense acá, curva de demanda y la de precio, porque ¿qué me dice? ¿A qué precio puedo vender cada cantidad que yo quiera? Si quiero vender 1.000 docenas, voy a tener que poner un precio, este que está acá. Si quiero vender 500 docenas, puedo llegar a ofrecer el producto a un precio más alto, pero no las dos cosas a la vez. Es decir, no soy tan omnipotente de decir, defino precio y cantidad. Si defino el precio, el mercado me dice la cantidad que está dispuesto y en condiciones de comprar. Si yo defino la cantidad, el mercado me va a decir esa cantidad a qué precio está dispuesto y en condiciones de comprar. Te doy la palabra si quieres agregar algo respecto a esto. ¿El precio por arriba y por abajo? O sea, se lo voy a decir, Silvia habla en terminología más académica, ustedes saben, yo soy más mal hablado. Más o menos el resumen sería, si elegí el precio, te tenés que bancar la cantidad. Y si querés imponer una cantidad, vas a tener que ver a qué precio te la absorbe el mercado. Con las dos cosas no podés elegir. Lo que hacen los monopolios muchas veces, que es, tratan de correr esa curva de mercado, obviamente hacia la derecha. Pero eso ya es otro. Bien. Y acá, aclararle poquito porque esto ya lo sabemos. Bueno, y acá vemos, eso también lo habíamos comentado en competencia perfecta. Acá va a haber una variación, ¿no? Más adelante. Pero cuando nosotros hablamos, decimos, tenemos que comparar los ingresos con los costos para conocer los beneficios. ¿Y se acuerdan? Entonces, acá no podemos mezclar peras con manzanas. Si tenemos que ver qué pasa con los ingresos totales, tenemos que analizar los costos totales. Si queremos, hasta ahora vimos qué pasaba con los costos medios. Ahora nos cabría preguntar, ¿y qué pasa con el ingreso medio? Y el ingreso medio no es otra cosa que el ingreso total dividido la cantidad producida. Y el ingreso total es a su vez un producto de precio por cantidad. ¿Se acuerdan? Esto estuvimos hablando todo el tiempo. No elijo el precio, elijo la cantidad. Entonces, obviamente, ese producto dividido la cantidad me da el precio. Y esto lo habíamos comentado en el mercado anterior. Ingreso medio, ¿es siempre sinónimo de precio? Siempre sinónimo de precio. Ingreso medio, hay tres palabras que tenemos que acostumbrarnos, en todos los mercados van a ser sinónimos. Ingreso medio, precio y demanda. ¿Demanda qué? Demanda dirigida a la empresa. En este caso, la demanda dirigida a la empresa, si hay una sola empresa, coincide con la demanda del monopolio. Así que vemos. Y claro, vimos el ingreso medio, pero tenemos que ver el otro, el hermanito, el que modifica, el que hace que todo lo demás cambie. El ingreso marginal. ¿No? El ingreso marginal, que es el ingreso de la última unidad vendida. ¿Querés darle vos, Silvio? No, seguimos, dale. ¿Digo yo? Sí, bueno, sí. entonces veíamos que acá, ¿qué tenemos que ver con el ingreso marginal? Entonces, ¿esto es como competencia perfecta? ¿Que puedo vender todo lo que quiero al mismo precio? No. Acá ya lo dijimos. Quiero aumentar la Q, inexorablemente tengo que bajar la P. Quiero subir la cantidad, tengo que bajar el precio. Entonces vamos a tener un producto, ese famoso P por Q, que me va a decir qué va a pesar más, lo que sube o lo que baja. Y el ingreso marginal, uno, si lo mirara muy por arriba, digo, bueno, ¿qué me da la unidad adicional que vendo? Y yo digo, si la unidad adicional, la última unidad, la vendí, o sea, yo antes vendía
Acá tengo. no sé. Acá hay un ejemplito. Ahí está. Si yo antes tenía, obviamente a un precio de 10 no me compraba nadie, ¿se acuerda? Porque la curva del mercado estaría seguramente más abajo. A un precio de 9 yo logro vender una unidad. Entonces, vemos que acá, si yo miro el ingreso total, ¿cuánto me generó adicionalmente esa primera unidad vendida? Antes no tenía nada en caja, ahora vendí y tengo 9. O sea, vemos que en este caso el ingreso marginal coincide con el precio. Pero después vamos a ver, les cuento, les adelanto de la película, nunca más va a pasar eso. Porque si yo quiero vender 2 unidades, ¿puedo vender 2 unidades? Preguntémonos. Sí, pero ¿me va a salir fácil eso? No. Lo que no voy a poder vender, voy a tener que bajar el precio. Entonces yo digo, si vendí la segunda unidad 8, ¿cuánto tendría de ingreso marginal? 8. Pero eso no es así. Porque para vender la segunda unidad, tuve que elegir vender las 2 unidades a 8. Y yo cuando vendía una sola, ¿a cuánto la vendía? A 7. A 9. A 9, perdón. Entonces veíamos que al principio tenía un ingreso total de 9. Acá no está, pero hagamos la cuenta. Si miramos la primera parte de la tabla, quiero vender 8 unidades, las tengo que vender a 2 pesos. ¿Sí? Entonces, mi ingreso total en este caso sería 16. Entonces, antes tenía 9, ahora tengo 16. ¿Cuánto es el ingreso marginal? 7. El ingreso marginal no fue 8, fue 7. ¿Por qué? Porque tuve que hacer un sacrificio bajando 1 peso la unidad anterior. Y a medida que voy creciendo en cantidades, voy a tener que ir achicándome en precio. Entonces, el ingreso marginal va a ser siempre el precio de la última unidad vendida menos, menos algo, decimos acá, ¿no? ¿Y qué es ese algo? Menos lo que tenemos que sacrificar bajando el precio de las unidades anteriores. Para vender una unidad más, ¿la puedo vender al nuevo precio? Sí, pero seguramente el precio anterior era mayor cuando vendía menos. Entonces, es siempre el precio menos algo. ¿Precio menos qué? Menos lo que tuve que bajar en las unidades anteriores. Para poder vender. Bueno, dale. Ahí es la diferencia que ustedes ya ven con competencia perfecta, porque en competencia perfecta, como el precio siempre se mantenía constante, nosotros para vender más en competencia perfecta no teníamos la necesidad de bajar el precio. Podíamos vender todo lo que quisiéramos y pudiéramos al precio que nos daba el mercado. Acá no, como les dijo recién Gustavo, queremos vender más, hay que sacrificar precio. Y ese sacrificio es ese algo que yo resto del precio para mostrar cuál es realmente el ingreso adicional que tuve. Tuve un ingreso adicional igual al precio, pero algo sacrifiqué. ¿Qué sacrifiqué? Ingreso de las unidades anteriores que también las tuve que bajar o reducir en su precio. ¿Bien? Ahí tenemos, para que se familiaricen, volvé un toque para atrás. Sí, ahí voy, dale. Ahí tenemos la formulita, para que no nos olvidemos. Y esto ya lo habíamos visto. ¿Qué significa cuando nos aparece ese triangulito, que en realidad es una letra griega, que es la letra delta? Entonces, cuando veamos la letra delta, eso significa incremento. Entonces, es el incremento que sufre el ingreso total frente al delta Q, que es el incremento que sufren las cantidades. O sea, cuando cambian las cantidades, cuando cambia el ingreso total. ¿Sí? O podemos verlo también como una resta, de ingreso total menos ingreso total anterior. Bueno, pues lo vamos a ver. Seguramente en un plan. Empecé yo a tocar. Bueno, y acá tienen esto, el ingreso marginal es menor que el precio. Si miramos la anterior, volvamos antes, fíjense, el precio acá era 9, acá dijo Gustavo hace un ratito, el único caso donde coincide con el precio, pero si miramos, acá el precio es 8 y el ingreso marginal es 7. Acá el precio es 7
y el ingreso marginal es 5. Acá el precio es 6 y el ingreso marginal me parece que es 3. Es decir, el ingreso marginal es menor que el precio. ¿Se acuerdan? En competencia perfecta aparece una cosa así, le poníamos las 4 letras, demanda, precio, ingreso medio e ingreso marginal. Acá no. ¿Sí? Se sigue manteniendo estas 3, demanda, ingreso medio, precio, pero el ingreso marginal desciende más rápidamente, se dice, o el doble de rápido, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, si este termina acá en 10, este va a cruzar acá en 5. No sería el caso de la graficación, que no, ¿no? Pero bueno, ese es un detalle de graficación. Pero siempre es menor que el precio. ¿Pasó? Pará. Dale. Vamos a anticipar lo que viene. Fíjense que ahí hay algo raro en ese gráfico. Parecería que a Silvia se le pasó el lápiz de largo. Sí. Y miren, ahí vemos que la raya del ingreso marginal corta el eje horizontal. Entonces, eso me muestra que hay el ingreso marginal. ¿Puede ser negativo? ¿O me equivoqué yo, sería? No, eso sabemos que no pasa, pero el tema es, ¿por qué puede ser el precio, el ingreso marginal negativo? Y ahora vamos a analizar, porque está claro que el otro, el precio nunca hay un precio negativo, Claro. nunca va a decir, ¿cuánto sale esto? Menos 5 pesos, ¿no? ¿Y por qué, si el precio nunca puede ser negativo, el ingreso marginal sí puede ser negativo? Y se acuerdan que siempre vemos ingreso total, ingreso medio, ingreso marginal, y volvemos a recalcar. ¿Cuántas funciones de ingreso vimos? Acuérdense, una sola, vista desde esos 3 puntos de vista. Y ahora, confirmale, Silvia, las relaciones que ya la habíamos visto antes entre lo marginal y lo total. Bien. Esta es la misma relación. Si ustedes miran, cambiamos algunas letras y nos queda exactamente lo mismo que vimos, por ejemplo, en utilidad marginal. Lo mismo que vimos entre productividad marginal o producto marginal y producto total. O sea, si acá ponemos, esperen que me ubique donde estoy, porque no sé dónde estoy, parada con el cursor. Fíjense, ingreso marginal positivo, mayor que 0, podría haber puesto utilidad marginal, podría haber puesto producto marginal. Entonces, si el ingreso marginal es mayor a 0, sabíamos que cuando un marginal es positivo, su compañero total está aumentando. Cuando el marginal era negativo, recuerden, por ejemplo, utilidad marginal, acá es el ingreso adicional que me genera la última unidad vendida, es negativo, entonces el ingreso total va a estar disminuyendo. Si venía aumentando y luego empieza a decrecer, quiere decir que cuando el ingreso marginal es igual a 0, el ingreso total está en su máximo. Si recuerdan, es exactamente la misma relación que vimos en utilidad, en producto marginal. Entonces, acá está lo que les decía Gustavo, cuando el ingreso marginal, es decir, lo último que me añade, o sea, el ingreso que me añade la última unidad vendida es menos 5 pesos. Uno dice, estamos todos locos, lo vendo a 10, resulta que lo que me añade es menos 5. Y sí, porque me añade el precio, pero me resta ese algo, que es el ingreso que yo perdí de las unidades anteriores, es mucho más que los 10 pesos de precio que yo logré vender esa unidad. O sea que en compensado, lo que agregó por el precio es más chico que lo que yo perdí por haber sido angurrienta, por decirlo de alguna manera, queriendo vender más unidades. O sea, por querer vender más unidades, tuve que bajar tanto el precio de las unidades anteriores que el precio al que lo logré vender a estas unidades, que serían estas que están de acá ya, ¿sí?, es mucho más lo que perdí de ingresos de las unidades anteriores que el precio al cual logré vender esa unidad adicional. Entonces, el ingreso marginal es positivo, mi ingreso total está creciendo. Mi ingreso marginal es negativo, fíjense lo que le pasa a nuestro ingreso total. Ya decrece, es decir, el ingreso total es cada vez menor. Y cuando el ingreso marginal es 0, el ingreso total se encuentra en su punto máximo. Y esperen que borro estas rayas, que no sé si salen después en la presentación. Pero yo las veo y me molestan a mí. Bien, ahí está. No, vuelvo para atrás. No queremos adelantar el nuevo capítulo. ¿Querés decir algo? No, lo que comentamos es que, fíjense, esto lo vamos a ver más adelante. Acá veíamos, si lo miramos solamente así, decimos, ¿cuál es la mejor situación posible? Cuando los ingresos totales están en su máximo. ¿Eso es así?
y ahora viene la palabrita que las tengo hasta el cansancio, depende. Depende de lo que esté pasando con los costos, ¿no? Pero otra cosa que tenemos que ver es que también vamos a adelantar, porque hay que ser también crítico. ¿Por qué los monopolios son tan criticados? Porque a veces, fíjense, cuando uno ve esta curva, uno entiende por qué producen menos para vender más caro. Porque tienen capacidad para inundar el mercado de bienes, para que la gente lo compre más barato, y prefieren trabajar a media máquina, dicho de una manera más vulgar, para poder vender más caro, ¿no? Para moverse en esa zona de ingresos totales crecientes o cercanos a lo máximo. ¿Sí? Y ahora viene la misma pregunta. A ver, decíselas vos si querés. Bueno, acá se acuerdan lo que veníamos comentando antes, era, si nos situamos en ese famoso producto, ingreso total P por Q, y decimos, si vamos aumentando la Q, tenemos que ir bajando el precio. Entonces vemos que hay una relación inversa. Entonces si decimos, hay algo que sube y hay algo que baja, cuando multiplico lo que sube por lo que baja, ¿para dónde va el producto? Y esto ya lo habíamos visto, cuando veíamos la palabrita elasticidad. Y si hay algo que está subiendo y algo que está bajando, ¿para dónde va a ir el producto? Y vuelve a ser otra vez la respuesta esta medio cansadora que damos. Depende. Si algo tira para arriba y algo tira para abajo, ¿para dónde va el producto? Para lo que tire más fuerte. Entonces acá vemos el concepto de elasticidad, o la sensibilidad también se llama, con que cambian las cantidades respecto a los cambios de precio. Entonces acá vemos que lo que importa no es solo el cambio de cantidad, sino el cambio relativo porcentual. No importa el delta Q, sino el delta Q sobre Q. Esto también lo vimos cuando vimos en elasticidad. Y no importa el delta P, sino el delta P sobre P. ¿Y qué pasa en los primeros tramos? En los primeros tramos, si vemos, los precios son altos y las cantidades son bajas. Ahí vemos en el angulito, de abajo tenemos el cero, ¿no? Donde chocan, ahí. Entonces vemos que primero, en términos relativos, los precios son altos y las cantidades son bajas. Entonces, en el primer tramo, ¿qué sube más que proporcionalmente? Las cantidades, respecto de los precios que bajan. Entonces, si le va ganando el numerador de la formulita esta al denominador, el producto va a subir. Entonces, el primer tramo de una curva de demanda del monopolio es un tramo elástico. O sea, pesa más los cambios en las cantidades, los cambios relativos, porque las cantidades eran bajas y van aumentando más que proporcionalmente que la baja de precio. Entonces, si pesa más lo que sube que lo que baja, el producto sube. O sea, el ingreso total está en su etapa creciente. Obviamente, cuando ya vendemos mucho, las cantidades empiezan a subir menos que proporcionalmente y los precios empiezan a bajar más que proporcionalmente. Pesa más o tiene más peso relativo o es más sensible los cambios de precio que los cambios de cantidad. Entonces, obviamente, pesa más lo que baja que lo que sube, el producto, el ingreso total baja. Y hay una situación intermedia que cuando la elasticidad es elástica, si cuando es elástica sube y cuando es inelástica baja, en el punto intermedio, cuando es unitaria se llama, está en el punto donde deja de subir y está por empezar a bajar, que es en el punto máximo. Acá también la curva de ingreso total, si bien la de ingreso marginal, recordemos que pasaba para el cuadrante negativo y podría ser negativa, dijimos la de precio no, y la de ingreso total tampoco, porque tendría que existir alguna de las dos variables, P o Q, que fueran negativas, ninguna de las dos puede ser negativa, por lo tanto el ingreso total parte de cero, porque es cierto que si yo no vendo nada no voy a tener ingreso, pero no pasaría al cuadrante negativo nunca. Y bueno, y acá venimos con la pregunta siempre archiconocida, ¿sí? Que es, vimos la estructura de ingreso de una empresa monopólica, pero decíamos que el objetivo de la empresa era maximizar el beneficio, ay no, quiero volver para atrás,
o minimizar sus pérdidas. Para poder responder a eso, enfrentamos ahora la estructura de ingresos de la empresa, no quiero mostrar esta, la estructura de ingresos contra la estructura de costos, ¿no? Entonces tenemos que enfrentar esto que ya habíamos aprendido, cómo era la función de producción, cómo esa función de producción influía en nuestros costos, incluyéndole el precio de los factores productivos, y vimos ahora cómo va a ser nuestra estructura de ingresos si nos metemos en una estructura o somos monopolio. Y ahí volvemos a esto que es lo más importante, que es cómo sabemos cuánto vamos a tener que producir y vender para lograr el objetivo de maximizar nuestros beneficios o minimizar las pérdidas. Esto famoso, que podría ser un tatuaje tranquilamente, sería recontra original, es el famoso punto de equilibrio. Decíamos, donde el costo marginal se iguala, el costo marginal se iguala con el ingreso marginal. Esta curvita lila o violeta con esta roja que es el ingreso marginal. Entonces decíamos, ¿por qué este punto? ¿Por qué no me conviene producir esta cantidad? Y porque si producimos esta cantidad, el ingreso marginal, que es la roja, todavía es mayor que el costo marginal, que es la lila. Por lo tanto, vendiendo esa unidad adicional, me queda un residuo positivo, me queda una diferencia. Vendo, el ingreso marginal, perdón, es 10 y el costo marginal es 8. Me sobran 2 pesos sería. Eso me sobran por esa unidad adicional, económicamente, diríamos, beneficio marginal positivo. Y decíamos, la relación que hay entre un marginal y un total ya la sabemos. Si el marginal es positivo, el total, ¿para dónde va? Esperen que me aparecen las flechitas, me las olvidé. Acá, teóricamente, hay una flechita que sube, ¿sí? El beneficio total crece. ¿Qué pasa si nos entusiasmamos produciendo alfajores y alguien dice, no, pero produzcamos más alfajores, porque está re bueno producir alfajores, y queremos producir esta cantidad, por tocar. Quiero producir más que el punto de equilibrio. El costo marginal, en este caso, que es la lila, es mayor que el ingreso marginal. El residuo que me quedaría por vender esa unidad adicional ya sería negativo, y por lo tanto el beneficio total ya empezaría a decrecer. ¿Dónde nos interesa estar como empresarios? ¿Subiendo la montaña, bajando la montaña o en la cúspide de la montaña de beneficios? Y si nuestro objetivo es maximizar el beneficio, que eso es lo que nosotros pusimos como supuesto, no tenemos otro objetivo como aportar al desarrollo sustentable y espiritual del mundo, ¿sí? El empresario va a estar cumpliendo su objetivo cuando está en este punto, que es donde el ingreso marginal se iguala al costo marginal y por lo tanto el beneficio marginal es 0 y por lo tanto el beneficio total está en su máximo. Ese es el punto de equilibrio y es donde está el empresario con la carita esta que está acá, ¿sí? Este muñequito, el mejor punto de la empresa. Pregunta de final, pregunta de parcial, pregunta, no sé. Nos ven en la calle un día y vamos a preguntarles eso. Si es que nos encontramos algún día en la calle cara a cara, digamos. Por ahí tienen suerte y no nos ven nunca. Bien, ¿querés agregarle algo? No, vemos que esto que le dijo Silvia, el tatuaje, eso no es casualidad, porque nuestra larga experiencia es una pregunta que nos frustra tremendamente que no la respondan bien, ¿no? Y bueno, es el principal punto de la empresa, de competencia perfecta, de monopolio en todos los mercados. Esto vale para todo, acuérdense. ¿Qué significa equilibrio? En economía no es cuando no gano ni pierdo, sino cuando estoy en aquella situación de la que no me quiero mover. ¿Y de dónde no se quiere mover una empresa? De estar ganándolo más. Y lo otro que refuerza también lo que dijo Silvia es, y ustedes me preguntarán, si el ingreso marginal va siempre bajando, porque obviamente si quiero vender más tengo que vender más barato, y el costo marginal empieza a subir, porque estamos, ¿se acuerdan?, con rendimientos marginales decrecientes. ¿Por qué esfuerzo hasta la última? Porque mientras me vaya quedando un pequeño beneficio marginal, yo sé que la bolsa acumulada del beneficio total se va a seguir llenando. Entonces, hasta que se llene a lo máximo, voy a llegar a esa situación.
¿Va a disminuir siempre el beneficio marginal? Sí, pero mientras sea positivo, fuerza esa situación a lo máximo. Suena medio como angurriento, pero bueno. Y ahora viene la pregunta. El punto anterior nos decía cuánto tenemos que producir para maximizar o minimizar nuestro beneficio, nuestras pérdidas. Y la pregunta que sigue preguntándose este pobre chico que está sentado ahí, o chica, si está ganando o está perdiendo. Y acá le vuelve a contestar el chico que depende, ¿sí? Que es lo que dice ahí abajo. No lo sabemos, depende. ¿Y de qué depende? Y acá depende de cómo sea nuestro ingreso medio precio con respecto al costo por unidad, o cómo sea, si lo miro desde los totales, el ingreso total contra el costo total. Y ahí se lo dejo a Gustavo. ¿Qué pasa acá? No sé. Y ahí ya también vimos en el mercado anterior, cuando comparamos los totales o los medios entre sí, nosotros vemos que, ¿qué pasa cuando el ingreso medio, la línea negra, es superior al costo total medio, que es la curva azul? Y ahí, en este caso, ¿qué está pasando? Está pasando que el ingreso medio es superior al costo medio. Entonces, dicho conceptualmente, hay un beneficio, hay una diferencia, hay un beneficio medio. ¿Y qué significa que los ingresos sean mayores que los costos? Significa que estoy teniendo ese tipo de beneficios económicos que llamamos beneficios supernormales. Y acá vemos otra cosa más que conviene repasar, que también lo habíamos visto antes. Acá tenemos los costos totales medios, los costos marginales, y nos está faltando uno, ¿no? Tenemos el ingreso medio, el ingreso marginal, y nos está faltando uno. ¿Quién nos está faltando? El total. Entonces, cuando veíamos el costo total medio, era el costo total dividido la cantidad. O sea que el costo total va a ser el costo total medio, ahí donde está el puntito rojo de Silvia, por la cantidad. Entonces, el costo total va a ser no una línea, sino va a ser una superficie, un área. Es el área esa con coronavirus que ven ahí, que tiene todas las estrellitas, ¿no? Entonces, ahí tenemos el costo total ejemplificado como una superficie, no como una línea. Y con el ingreso total pasa exactamente lo mismo. El ingreso total es más fácil de identificar porque es P por Q. Ven ahí P sobre el eje de las ordenadas o sobre el eje vertical por Q. Entonces es el segmento celeste. Si superponemos el área celeste, perdón, contra el área estrellada, nos queda ese margen residual que es el BSN, que significa beneficio supernormal, ¿no? Entonces, beneficio supernormal, ¿qué significaba? Que había cubierto todos los costos explícitos e implícitos y todavía me queda una diferencia. ¿Cuál es la pregunta que se avecina? ¿Hay beneficios supernormales en monopolio? Y acá vemos como un área. Y después, bueno, con el área se la explico yo y después Silvia les va a contar. ¿Se podrán mantener esos beneficios supernormales? Acá vemos y superponemos las curvas. ¿Vieron? Ahí tenemos la curva de costo total. Primero crece menos que proporcionalmente, rendimientos marginales crecientes, después crece más que proporcionalmente. Y vemos que el ingreso total tiene esa forma de crece y después decrece. Entonces, ¿dónde es la mejor situación posible? Donde la brecha entre ambos conceptos es máxima, donde la pancita de ese supuesto pescado es máxima. ¿Qué pasa al principio? Al principio, en toda empresa, empezamos perdiendo el partido. Ahora me pongo futbolero, esto será un síndrome de abstinencia porque no hay fútbol, pero bueno. En toda empresa, ¿sí?
empezamos el partido perdiendo 1-0. ¿Qué significa? Cuando empezamos, no vendemos nada, tenemos ingreso cero, pero ¿qué tenemos? Aunque no vendamos nada, tenemos los costos fijos. Entonces siempre empezamos perdiendo los costos fijos. ¿Y después qué pasa? Y después los costos van subiendo, pero los ingresos van subiendo más. Entonces ahí tenemos el área verde, que es donde vamos teniendo beneficios. ¿Y después qué pasa? Los costos empiezan a crecer aceleradamente por esa famosa ley de rendimientos marginales decrecientes, y los ingresos ya empiezan en su etapa decreciente. Entonces nos arrastra a un área de pérdida. Entonces empezamos con pérdida, terminamos con pérdida. Y quedan dos puntitos más, que son las dos líneas que bajó Silvia, que hay dos puntos donde se igualan los ingresos totales y los costos totales. ¿Y se acuerdan cómo se llamaba cuando los ingresos totales se igualaban a los costos totales? Se llamaban beneficios normales. Eso se llama, en esta representación gráfica, esos dos puntos se llaman puntos de nivelación. O sea, en esos puntos el beneficio, ¿cuánto es? Cero. ¿Qué significa beneficio total cero? Beneficio normal. Dale, sí. Bien, sigamos. Ingreso total mayor que costo total, y el beneficio total va a ser la diferencia entre el ingreso total y el costo total, y el beneficio total es mayor a cero. Por eso es súper normal. Y acá llegamos a los famosos beneficios normales, que volvemos a hacer siempre la misma pregunta. Beneficios normales, decimos, si miramos este gráfico, ¿qué dice este gráfico? Equilibrio, cantidad que tengo que producir y vender para maximizar mis beneficios, costo marginal igual a ingreso marginal. Esta es la cantidad. ¿Se acuerdan que decíamos, esa cantidad no podemos decir la vamos a vender al precio que a nosotros se nos antoja, sino que vamos a la curva de demanda que me dice que esa cantidad va a poder ser colocada en el mercado a este nivel de precios? ¿Sí? ¿Acuerdan? Si fijamos la cantidad, la curva de demanda me dice esa cantidad a qué precio los demandantes van a estar dispuestos y en condiciones. Acá. Ahora, ¿cómo estamos en cuanto a ganar o perder? Tenemos que mirar cómo es ese precio con respecto al costo total medio, que es este celestito. Y, oh casualidad, que el precio, que siempre es igual al ingreso medio, también es igual al costo total medio. O sea, no me queda nada en promedio por cada unidad vendida. Entonces, de vuelta, este pobre señor se pregunta que entonces no gana nada por cada unidad que vende. Es decir, sale hecho, sería otra forma de decir lo mismo. Pero acá ya nosotros sabemos, y ustedes con más razón, ¿sí?, que acá, ¿qué había? Y acá si lo miramos desde los totales es lo mismo. Tengo, con la misma explicación que dio Gustavo, el costo total, con ese rendimiento primero marginales crecientes, luego marginales decrecientes, el ingreso total que crece, llega a un máximo, luego decrece, perdemos porque el ingreso es menor que el costo total, volvemos, y acá hay un solo puntito en donde el ingreso total es igual al costo total. O sea, sería la mejor situación en la cual nos podemos encontrar, pero lo que se vuelve a preguntar esta chica, tratamos de hacer equiparación de género, si se dieron cuenta hay un chico y hay una chica, cada tanto, ¿sí? Entonces se pregunta a la chica si que no se gana nada, es decir, gano cero, porque el ingreso total es igual al costo total. O sea, mi beneficio total es cero, o sea que está recontra complicada. Ustedes ya a esta altura esperamos que no tengan esa cara cuando ven esta transparencia, digamos, o esta filmina, dijera el presidente, sino que ya saben qué hay escondido ahí atrás, o sea, no tendrían que tener esta cara. ¿Y qué saben? Que dónde está acá, por decirlo de alguna manera, la trampa o la explicación de esa relación de que me da cero y tengo que estar contenta por esto. Explicarles de vuelta todo esto. Bueno, las dudas si alguno quedó con cara de sorprendido. No, ahí volvemos a ver que la palabra beneficio normal tiene correspondencia o tiene explicación pensándolo desde el punto de vista de los costos económicos. Entonces, acuérdense, siempre que tenemos beneficios normales o beneficio económico cero, es porque estamos computando tanto los costos explícitos como los costos implícitos. Entonces, viene nuestro contador
con el balance y nos dice ganamos 300 pesos. Y viene nuestro economista y nos dice, como dijo Silvia, no ganamos ni perdimos. Pero ¿por qué decimos que tenemos los beneficios normales? Porque en esos costos implícitos estamos computando todos los factores de la producción propios que aportamos. O sea, los costos contables, perdón, o costos explícitos, son los costos de los factores de la producción que salimos a buscar afuera de la empresa, salimos a comprar, a adquirir a terceros. Por eso tenemos un comprobante que lo respalda. Pero nuestro aporte, ya sea el factor capital, del factor trabajo o del factor recurso natural o del propio coordinación empresaria, tenemos con la imputación o el agregado del costo implícito. Y si no teníamos comprobante, ¿se acuerdan cómo lo calculábamos? Y no vamos a repetir todo nuevo porque si no se nos va el tiempo, pero recuerden que usamos ese criterio básico económico que es el famoso, el conocido costo oportunidad. Bien. Y acá tenemos de vuelta el mismo análisis, que si lo entendimos de competencia perfecta es exactamente lo mismo, que es lo que le pasa a la empresa cuando está en una situación de pérdida. El análisis es el mismo, punto de equilibrio, costo marginal igual a ingreso marginal, ya sabemos por qué. Esa cantidad tengo que ir a la curva de demanda y de precio, porque esa es la que me informa a qué precio estamos dispuestos, o el mercado está dispuesto a comprarle esta cantidad. Voy acá, y este es el precio. Digo, ¿gano o pierdo? Depende de qué, de dónde esté ubicado para esa cantidad el costo por unidad. En este caso vemos que el precio está acá y el costo por unidad está por arriba. Es decir, que el área de pérdidas, que sería, el área de costo total, que sería el costo por unidad por la cantidad, que sería la caja esta más grande, o el rectángulo, el área más grande, es mucho más grande el área de los costos que el área de ingreso total, que es esto nada más, que es precio por cantidad. Entonces, esa diferencia que me queda, que el área que tiene estrellitas o coronavirus, decía Gustavo, es más grande que el área que tiene de ingreso total. Entonces, ese residuo es un residuo de pérdidas. Lo mismo lo vemos desde, acuérdense que cuando hay pérdidas, ¿dónde estoy en mi mejor situación? Cuando yo quiero minimizar las pérdidas. Es decir, acá no me interesa la panza más grande, me interesa la panza o la distancia más chica entre el costo total y el ingreso total. ¿Y ahora qué hacemos cuando tenemos pérdida? Acá, equidad de género, equiparación de los géneros, hay una chica, volvemos para atrás, ¿podrá seguir o no en el mercado? Depende. Le dice la chica, y el chico le dice de qué depende, ¿no? Miren cómo está este pobre chico ya con todas las preguntas que le estamos haciendo. ¿Y de qué depende? Con tales de qué depende, que ya lo sabemos porque es exactamente el mismo razonamiento que hicimos para competencia perfecta. O sea, acuérdense que hay algo que es completamente claro, que nadie puede perder mucho tiempo. ¿Por qué? Porque se funde, porque quiebra. Entonces, la primera respuesta que sale obligada es, ¿podemos trabajar a pérdida? Sí, pero solamente a corto plazo. A largo plazo, nadie puede soportar la pérdida como situación continua. Y la que nos preguntamos, que ya lo vimos en competencia perfecta, ¿y a corto plazo podemos trabajar a pérdida? Podemos trabajar a pérdida, pero muy poco tiempo, pero con una condición, que estemos cubriendo los costos variables, que los ingresos nos estén permitiendo cubrir los costos variables. ¿Por qué? Porque si no cubrimos los costos variables, si los ingresos son menores que los costos variables, ¿qué estaría perdiendo yo? Estaría perdiendo los costos variables y parte de los fijos. Y con la empresa cerrada, estaría perdiendo solamente los costos fijos. Entonces, en ese área violeta que marcó Silvia, es la situación insostenible por cuanto estoy peor que cerrado.
que sería esta que tienen acá. Entonces, vemos que Por ejemplo, esta empresa, ¿qué tendría? Te pregunto a vos. ¿Se puede mantener o no se puede mantener? esa empresa se puede mantener porque está cubriendo, está un poco mejor que estando cerrada. Pero Perfecto. si está mucho tiempo así, no se va a poder mantener. El costo total está por arriba del ingreso total, tiene pérdida, pero con el ingreso total que tiene alcanza a cubrir todos los costos variables y le sobra todo esto para cubrir parte de los costos fijos. Muy bien, pasó la prueba. Recuerdan que ese concepto lo vimos. ¿Y esta? ¿Se puede permanecer en el mercado? Esta situación no se puede mantener ni a corto ni a largo plazo, porque ahí lo vemos en el equilibrio. Pero hay otro puntito que vimos cuando vimos los costos, que, a ver si se acuerdan cuál era, que era este puntito, porque hay un punto en la curva de costo medio, ahí donde está marcando Silvia, que es ese punto que, ¿cómo se llamaba? Ese punto mínimo de cierre. Si estoy debajo de ese punto, estoy peor que cerrado, me tengo que. Entonces, esta es una situación insostenible en el corto y en el largo plazo. Acá tienen que mirar lo que pasa acá. Precio, costo total medio por allá arriba, y el precio está por debajo del costo variable por unidad, por lo tanto no alcanza a cubrir el costo variable, pierde menos estando cerrada, que pierde solo los fijos, y no así, que perdería los fijos más una parte de los variables. Sí, dale, te corté. No, digamos, porque la pregunta que se van anticipando es, y entonces, ¿cuáles son las situaciones posibles a corto y a largo plazo? Desde el punto de vista de las pérdidas, ya lo dijimos. Pérdidas, a largo plazo nunca. A corto plazo, siempre que cubra los costos variables. Y nos queda ver, obviamente, las situaciones que no sean de pérdida, que son las situaciones de beneficio. Y hay dos tipos. Pregunta entonces, que te hago. Esa es digamos, la mayor, digamos, un poco la conclusión, ¿no? ¿Puede tener un monopolista beneficios supernormales a largo plazo? Pensemos un ratito, porque esto está casi en la esencia de los monopolios. Y el competidor perfecto, como mercado totalmente opuesto, ¿los podía tener? No. ¿Qué era lo que en una situación de competencia, qué impide los beneficios normales? Impide básicamente la libre entrada de empresas, ¿no? Y la información. En este caso, el monopolista, no hay libre entrada de empresas. Entonces, el monopolista sí podría mantener los beneficios a largo plazo, ya sea porque está vigente su patente, porque está vigente su concesión estatal, porque sigue dominando el factor productivo solo, o porque sigue obteniendo esas famosas economías de escala que impiden que los más chicos puedan entrar, ¿no? Entonces, bueno, lo anticipé, dale. Sí, puse la de las barreras, el sí. El mayordomo era la sí. Claro, era él. Entonces, pregunto, y vos contestás, ¿a corto plazo puede tener supernormales? Sí. Sí. ¿Normales? Sí, voy a tenerlo, sí. ¿Pérdidas? A corto plazo, sí. Si cubre los costos variables. Bien. ¿A largo plazo, supernormales? Sí. Sí, porque hay barreras, dijimos. Porque hay barreras. ¿Beneficios normales? Sí. Sí, digamos. ¿Y pérdidas? Puede tener normal, ¿eh? ¿Y pérdidas? Pérdidas a largo plazo, no. Bien. ¿Sí? Ahí tienen las 6 situaciones posibles, sería, digamos, ¿no? La diferencia con la competencia perfecta es que a largo plazo este sí puede tener supernormales, y la explicación está en la existencia de barreras que impiden el ingreso de nuevas empresas. Los casos de pérdida son exactamente iguales, o sea, ahí no es que la condición de monopolista o competidor perfecto le permita darse el lujo de algunas cuestiones en términos de pérdidas, al menos teóricamente, digamos, ¿no? Después puede ser. Bien, y acá hay una nueva pregunta, que tenemos que recordar lo que vimos en competencia perfecta. A ver, espera, no. Sí, dale. A ver, ¿qué es esto? No sé qué.
Si es a Eso largo plazo para es que, eficiente. esa es el gráfico de repaso, ¿no? A largo plazo, si el mercado es competitivo, la única situación posible era, vemos ahí, la única situación posible era tener beneficios normales, pero para tener esos beneficios normales teníamos una severa condición, que es, estábamos obligados, no podíamos ganar los supernormales porque se nos venían nuevas empresas, pero para tener solamente los normales teníamos que ser eficientemente económicos. ¿Qué significa eso? Teníamos que estar en el óptimo de producción. Única situación posible en un mercado competitivo, beneficios normales, en tanto y en cuanto seamos en extremo eficientes. En monopolio, la cosa cambia y bastante. ¿Querés mostrarles, Silvia? Y ahí les muestro la completación. Bien, acá tenemos, volvemos, somos monopolistas, vamos a producir para maximizar nuestro beneficio acá, punto de equilibrio. Esa cantidad la podemos vender al precio que nos marca la demanda del mercado, la demanda dirigida hacia nosotros. Recuerden que si determinamos la cantidad, que es esta, la curva de demanda nos marca a qué precio podemos vender esa cantidad. Pero fíjense, el óptimo de producción, si esta es la situación a largo plazo, porque la empresa puede mantenerse en esta situación, el óptimo de producción, es decir, la cantidad que podría producir siendo eficiente económicamente, es decir, produciendo al menor costo posible, es esta cantidad, es una cantidad mayor. Es decir, que el monopolista logra maximizar sus beneficios y mantenerse en una situación, a diferencia de la competencia perfecta, con una cantidad menor que la que es eficiente económicamente. Es decir, prefiere vender menos cantidades a precios más altos que en lugar de ser eficiente económicamente. El anterior, ¿qué observábamos? Que la única situación para poder sostenerme en el mercado es producir la cantidad que maximiza mi beneficio, pero oh casualidad que esa cantidad va a tener que ser la del óptimo de producción, es decir, va a ser la cantidad que yo pueda producir con eficiencia económica. En el caso del monopolista, va a producir una cantidad maximizando su beneficio que es menor que la cantidad que corresponde a ser eficiente económicamente o de producción al menor costo posible. ¿Querés agregar? No, eso es lo que decíamos para ratificar por segunda vez el concepto. ¿Qué va a preferir siempre? ¿La Q sub O o la Q sub B? Siempre, acuérdense, lo que se busca es maximizar el beneficio. Y lo que habíamos anticipado antes, que es uno de los problemas del monopolio, que más adelante lo vamos a ver, que van a exigir intervenciones de otro tipo, es evitar esto, ¿no? Que el monopolista retasee producción o mezquine producción o produzca media máquina para no tener que vender muy barato. Prefiere vender menos y más caro, ¿no? Esto demuestra una ineficiencia de tipo económica, pero también existe una ineficiencia o un perjuicio de tipo social que generan los monopolistas. Ese se llama el costo social del monopolio, ¿no? Y fíjense, otra vez con las analogías, entre la diferencia de un mercado monopólico y uno competitivo, contale, Silvia, de qué se trata ese Bien, el grafiquito explica. costo social del monopolio. Bien, acá tenemos entonces nuevamente lo mismo. La empresa monopólica va a producir donde su costo marginal se iguale con su ingreso marginal, naranjita con roja. Esta es la cantidad de equilibrio de un monopolista y acá tenemos el precio al que va a colocar esa producción el monopolio porque se lo marca la curva de demanda. Es decir, esta cantidad la puede colocar vuelvo para atrás, a este precio. En el caso de la competencia perfecta, si ustedes recuerdan, digamos, el competidor perfecto siempre va a colocar a un precio que es igual a su costo marginal. No tiene esta diferencia que tiene el monopolista, que es entre el precio que cobra y el costo marginal. Miren la diferencia que hay entre el costo marginal de esta unidad, de la última unidad, y el precio que cobra. En competencia perfecta va a cobrar un precio que es igual a su costo marginal. Entonces, va a vender esta cantidad y este va a ser el precio que corresponde a un mercado de competencia perfecta. ¿Qué observamos? Que la cantidad que coloca el monopolio, que es esto que está acá,
es más chica que la cantidad que se colocaría en el mercado si ese mercado fuera perfectamente competitivo. Y el precio que cobra el monopolio va a ser mayor que el precio que colocaría esa producción si ese mercado fuera perfectamente competitivo. Esa diferencia que tenemos entre tener que soportar precios mayores y cantidades menores que la que se colocaría en una estructura perfectamente competitiva es el costo que soporta la sociedad por tener una estructura monopólica en lugar de que el mercado fuera o fuese perfectamente competitivo. Y ahí, explicarles ahora el triangulito ese que queda, que es un triangulito, bueno, bastante bien quedó. Bueno, ahí vemos un poco ratificando lo que les planteó Silvia. Reconocer una situación de monopolio funcionando de acuerdo a las reglas de la economía o de la microeconomía implica una pérdida en términos sociales para la sociedad que está motivado por dos factores, que ya también se dijo. Una parte de esa brecha es el triángulo azul, que es lo que tenemos que pagar por soportar un precio más alto, ¿no es cierto?, que el competitivo. Y si lo complementamos con la parte del triángulo, es una pérdida de bienestar, de beneficio por la sociedad, por tener estos mercados que también se llaman el monopolio, el oligopolio y la competencia monopolística, también se llaman mercados imperfectos. Reconocido, digamos, teóricamente, de manera insoslayable, que los monopolios generan un costo social, esto volvemos al tema de lo que planteamos antes. Los mercados funcionan eficientemente si, solo si son competitivos. Está probado que en nuestra realidad los principales mercados no son competitivos y eso solamente cierra con intervención del Estado para tratar de neutralizar, de minimizar este costo social del monopolio. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos las fallas de mercado. ¿Y qué vemos también respecto a lo que vimos antes? Fíjense, esto que nos muestra la economía positiva, la teoría económica, nos da letra nos muestra digamos, el fundamento para después tener que pasar a la etapa siguiente, que es a la economía normativa. Esto es lo que es, pero esto es lo que debería ser, no. Para pasar al campo de lo que debería ser, tenemos que entrar en el campo de la política económica y después veremos todas las políticas económicas que hay para neutralizar este costo social, este perjuicio de los consumidores a favor de las empresas. Bueno, y acá tenemos el próximo capítulo, que va a ser competencia monopolística. Suponemos que lo deben estar esperando con una ansiedad terrible y todos los días deben mirar si salió el próximo capítulo, como uno hace con las series de Netflix, digamos, si hay una nueva temporada. Bueno, ¿quieres decirle algo más? Si no, cortamos. No, chao. Bueno, nos vemos entonces en la próxima entrega, que va a ser competencia monopolística y oligopolio. Van a ir dos capítulos juntos, sería. O sea, vamos a hacer una entrega adicional. Al final de la temporada 1. Es temporada, sí. Estamos por terminar la temporada. Bueno, los dejamos entonces, cuídense y nos vemos. No se olviden, si alguien lo ve hoy o mañana, que mañana miércoles 13 a las 20 horas tienen una cita en el aula virtual para hacer esa práctica de primer parcial, y si alguien lo ve después del miércoles, no se olvide que el miércoles 20 a las 20 horas tienen el parcial, o sea que hay una información calificada. Tienen que ingresar al aula virtual, van a encontrarse únicamente con el espacio para ingresar a la práctica, o el miércoles 20 a ingresar directamente al parcial, para que no se confundan ni tengan en el aula cosas que no van. Por favor, intenten hacer la práctica el día miércoles. No se olviden, a las 20 horas, parece canal de televisión, a las 20 horas ingresen al aula virtual para hacer el miércoles a las 20 horas, este miércoles 13, para hacer la práctica de parcial. Por un lado, para los contenidos, y segundo, para que entiendan o se manejen con mayor soltura en lo que es lo tecnológico o el manejo más práctico de ese ejercicio que van a tener que hacer el día 20. Cosa que ese día estén pensando en los contenidos y no en el manejo
la informática particularmente. Así que los invitamos este miércoles, entonces, a hacer la práctica de parcial, y el miércoles 20 a las 20 horas los invitamos a hacer el parcial. No es una invitación muy sugerente, pero bueno, es la que podemos hacer. Bueno, les damos las gracias. No se olviden que hay algunos que todavía no han subido ningún práctico. O sea, eso, cuando tengamos que resumir la materia, bueno, pónganse las pilas y lo estamos esperando. Bueno, nos dejamos entonces, cuídense. Hasta luego.